Llevas años tomando café sin azúcar convencido de que es la elección correcta, sin calorías, sin glucosa, sin culpa. Lo que nadie te explicó es que el hígado de un hombre después de los 50 no procesa el café de la misma manera que lo hacía a los 35 y que hay algo en ese hábito, uno que repites cada mañana sin cuestionarlo, que puede estar trabajando contra ti en silencio. No es el café en sí, no es el azúcar que quitaste, es lo que ocurre cuando ese hábito se combina con una biología hepática que ya no tiene el mismo margen de compensación. Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy, porque lo que creías saber sobre el café y tu hígado puede estar incompleto. Lo que nadie te ha dicho con claridad hasta ahora es que el hígado de un hombre después de los 50 tiene reglas propias. Sabes lo que es levantarte con una pesadez que no explicas. Sabes lo que es notar algo en el lado derecho del abdomen después del desayuno y decirte que es la digestión, que ya se pasa. Sabes lo que es revisar tus analíticas, ver que los números están dentro del rango y seguir igual, sin respuestas reales, sin un cambio que tenga sentido. Y mientras tanto, sigues con tu café, sin azúcar, como siempre, convencido de que eso, al menos, lo estás haciendo bien. Esto no empezó esta semana, es un patrón que muchos hombres en este grupo de edad repiten desde hace años sin que nadie les haya explicado la diferencia entre lo que el café hace en un hígado de 38 años y lo que hace en uno de 58. Una gran proporción de hombres mayores de 50 que cuidan su alimentación, que eliminaron el azúcar, que hacen las cosas bien, siguen con síntomas digestivos matinales que no entienden y no conectan con su taza de café. El metabolismo hepático cambia después de los 50 y lo que el hígado podía procesar sin señales visibles durante décadas empieza a acumular algo distinto. Y hay una razón específica para eso que este video va a cubrir en detalle. No es que el café sea veneno, no es que hayas estado haciendo las cosas mal, es que la información que tenías era incompleta. Con la información correcta, las decisiones son otras. Lo que ocurre en tu hígado después de esa primera taza de la mañana no termina cuando dejas la taza en el fregadero. Investigaciones sobre metabolismo hepático señalan que existe un mecanismo que opera en las primeras horas del día, específicamente relacionado con ese momento en que el hígado recibe los compuestos del café, que determina en parte cómo empieza tu cuerpo cada mañana. Ese mecanismo opera mientras duermes. Y lo que produce en el hígado de un hombre de 55 años no es lo que la mayoría imagina cuando piensa en una taza de café. Fue precisamente por eso que preparé algo específico para este grupo de hombres. El libro digital 7 hábitos que te hacen despertar cansado después de los 40. Identificarás cuál de tus hábitos del desayuno, el que repites cada mañana sin cuestionarlo, está relacionado con cómo te levantas. Entenderás por qué el hígado de un hombre después de los 50 responde de forma diferente a esa rutina de siempre. ¿Y por qué esa diferencia importa ahora más que antes? Y encontrarás el primer ajuste concreto que puedes hacer esta semana, sin eliminar nada, solo cambiando el momento. Pensado para el hombre que quiere entender la raíz, no solo administrar los síntomas. Y hay algo dentro que sorprende a la mayoría. Entre los 7 hábitos, hay uno con relación directa con el metabolismo hepático nocturno, que la mayoría repite en su rutina matinal de siempre sin saber lo que está acumulando. Si algo de lo que acabas de escuchar te resultó familiar, el enlace está en el comentario fijado. El metabolismo hepático no espera a que los síntomas se hagan visibles. El primer paso es saber cuál de estos hábitos es el tuyo. No tienes que resignarte a sentirte así y no tienes que entenderlo solo. Para eso estamos aquí. Soy Carmen Navarro. Hace más de 20 años que investigo y comparto estudios científicos sobre salud masculina para ayudar a los hombres a tomar decisiones informadas. Lo que he observado una y otra vez es que cuando se trata de alimentación, la pregunta correcta casi nunca es cuál alimento, sino cómo y cuándo. Y hoy voy a mostrarte exactamente por qué esa distinción lo cambia todo cuando hablamos del café y del hígado después de los 50. Durante años, la conversación sobre el café se centró en una sola pregunta: ¿es bueno o es malo?
Y la respuesta simplificada que ganó terreno fue que el café sin azúcar en general es un aliado. El problema es que esa respuesta no es completa. Y cuando hablamos del hígado de un hombre mayor de 50, la respuesta incompleta puede costarte más de lo que imaginas. Voy a separar lo que la ciencia dice de lo que la mayoría da por sentado. Tres creencias muy instaladas y que cuando las examinas de cerca tienen matices que nadie te ha explicado con claridad. El hígado no es un filtro pasivo. Es el laboratorio metabólico más activo del cuerpo. Piénsalo como una central de tratamiento de aguas. Mientras el sistema funciona con capacidad plena, procesa, filtra y regenera sin señales visibles. Pero cuando la capacidad de procesamiento empieza a ajustarse por la edad, por la acumulación, por hábitos repetidos durante años, los mismos compuestos que antes pasaban sin dejar rastro empiezan a tardar más en procesarse. El sistema no falla, simplemente trabaja con un margen diferente. Investigaciones sobre función hepática masculina señalan que después de los 50, el ritmo de regeneración celular del hígado y la velocidad de procesamiento de ciertos compuestos bioactivos se ajustan de forma progresiva. No es una enfermedad, es una realidad biológica que cambia las reglas del juego. Y el café, incluso sin azúcar, contiene compuestos bioactivos potentes que el hígado procesa de forma diferente en esta etapa de la vida. Lo que viene ahora va a desmontar tres creencias que la mayoría de los hombres de este grupo de edad tienen instaladas desde hace años. Y cuando entiendas la diferencia entre lo que creías y lo que la ciencia señala, el ajuste que necesitas hacer se vuelve evidente. Empecemos por la primera creencia, y es la más extendida. Muchos hombres creen que el café sin azúcar solo tiene beneficios para el hígado, que es un aliado, que mientras no lleve azúcar, no hay nada de qué preocuparse. La narrativa dominante durante los últimos años instaló esa idea con fuerza, y hay investigaciones que la respaldan, al menos en parte. Eso es real y hay que decirlo. Estudios sobre consumo moderado de café y marcadores hepáticos han tenido amplia difusión. Muchos hombres recibieron ese mensaje y lo adoptaron como permiso permanente, como una certeza que ya no necesitaba revisión. Investigaciones señalan que el café, en consumo moderado y en determinadas condiciones, está asociado a perfiles favorables en ciertos marcadores hepáticos. Pero esas mismas investigaciones trabajan con contextos de consumo específicos: cantidad, horario, estado del hígado previo, que raramente se trasladan al mensaje simplificado que llega al público general. Lo que los estudios no dicen es que esa asociación positiva se mantenga independientemente de la cantidad, del momento del día o de la condición hepática individual de cada hombre después de los 50. El beneficio existe, pero no es universal, no es ilimitado y no opera igual en todas las condiciones ni en todos los hígados. Antonio, 61 años, de Valencia, llevaba 3 años despertándose con la boca pastosa y una pesadez en el lado derecho que aparecía después del desayuno y se iba sola al mediodía. Sus analíticas estaban dentro del rango. Creía que era el hígado trabajando más despacio con la edad, asumía que no había nada que hacer porque sus números estaban bien, y el café sin azúcar era parte de su rutina sana de siempre. La creencia de que el beneficio es automático es lo que hace que nadie revise el cómo ni el cuándo. Y lo que viene ahora es aún más silencioso, porque tiene que ver no con qué tomas, sino con cuándo lo tomas. La segunda creencia, que el momento en que tomas el café no importa. La mayoría de los hombres no asocia el horario del café con su impacto hepático. El café es el café. Da igual si es a las 7 de la mañana en ayunas o a las 10 después de desayunar. Eso es lo que se asume. Siempre fue así y nunca nadie dijo que fuera un problema. Nadie les explicó que el hígado tiene ritmos circadianos propios, que su capacidad de procesamiento no es uniforme a lo largo del día, que el mismo compuesto en el mismo hígado puede procesarse de forma diferente dependiendo de en qué momento del ciclo metabólico llega.
Investigaciones sobre cronobiología hepática señalan que el hígado ajusta su actividad enzimática y su velocidad de metabolización según el momento del día y el estado de ayuno o alimentación. Cuando los compuestos bioactivos del café llegan al hígado en ayuno, especialmente en las primeras horas de la mañana, antes de ingerir nada sólido, el procesamiento ocurre en condiciones diferentes a cuando llegan con sustrato alimentario presente. En hombres mayores de 50, donde esa capacidad de adaptación circadiana muestra cambios progresivos según diversas investigaciones, el horario del café puede ser relevante de una forma que durante décadas nunca fue necesario considerar. El mismo hábito de siempre, aplicado al mismo hígado que ya no tiene las mismas condiciones de siempre. La información que estás recibiendo es educativa, no sustituye el consejo médico. Si tus síntomas persisten, habla con un profesional de salud. Lo que el hígado hace con ese café en ayuno no se agota en las primeras horas, lo que se acumula a lo largo de semanas y meses. En silencio, sin señal visible, sin un número que cambie en la analítica, es la parte de esta historia que la mayoría de los hombres nunca llega a entender del todo. Hay un mito más, el más tranquilizador de todos, el que más hombres usan para no revisar este hábito, y es exactamente el que impide actuar a tiempo. Muchos hombres llevan meses, a veces años, sintiéndose así por las mañanas, con esa pesadez, con esa fatiga, y sin embargo, ningún número en una analítica les ha dicho que algo está pasando. Eso debería aliviarlos, pero no lo hace. Y en el fondo, saben por qué. El impacto del café sobre el hígado después de los 50 no es una pregunta con respuesta única. Es un patrón que depende de cuándo, cuánto y en qué condiciones. Y ese patrón tiene consecuencias que los números de rutina no capturan. Fue por eso que preparé el libro digital 7 hábitos que te hacen despertar cansado después de los 40. Identificarás cuál de tus hábitos del desayuno, el gesto que repites cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa, está robándote la energía con la que deberías empezar el día. Entenderás por qué la capacidad de adaptación del hígado después de los 50 cambia las reglas de un hábito que llevas décadas repitiendo. Y por qué esa diferencia se acumula de una forma que no aparece en ninguna analítica hasta que ya lleva tiempo. Encontrarás el primer ajuste concreto que puedes aplicar esta semana, sin eliminar el café, solo cambiando las condiciones en que lo tomas. Pensado para el hombre que quiere actuar en la raíz, no solo aliviar lo que siente. Y hay un detalle que no cupo en este vídeo. Entre los 7 hábitos, hay uno con relación directa con la carga que el metabolismo hepático procesa cada noche, que la mayoría repite en su rutina matinal de siempre sin saber lo que está acumulando. Si algo de esto te resultó familiar, dejé el enlace en el comentario fijado. Échale un vistazo. Si conoces a alguien que toma su café en ayunas cada mañana convencido de que hace bien y que tiene más de 50 años, comparte este video con él, no para asustarlo, para darle la información que nadie le ha dado con claridad. La diferencia entre un hábito que protege y uno que acumula puede ser tan pequeña como el momento del día en que ocurre. La tercera creencia es la más tranquilizadora y por eso la más difícil de revisar. Muchos hombres asumen que si las enzimas hepáticas en la última analítica estaban dentro del rango, no hay de qué preocuparse. El hígado está funcionando. El café no es el problema. Los números lo confirman. De dónde viene esta creencia es completamente comprensible. El sistema médico enseña a esperar señales visibles y las analíticas de rutina miden umbrales de alarma, no procesos acumulados en etapas tempranas. La analítica te dice cuándo ya ha pasado algo. No te dice lo que está ocurriendo ahora. Investigaciones sobre disfunción hepática silenciosa señalan que los cambios en la capacidad metabólica del hígado pueden preceder en años a cualquier alteración detectable en una analítica estándar. Los marcadores de rutina son sensibles a daño instalado, no a acumulación progresiva en curso.
Muchos hombres reportan síntomas digestivos matinales, fatiga sin explicación clara y pesadez postprandial durante periodos prolongados con analíticas dentro del rango. Eso no significa que todo esté bien. Significa que las herramientas de medición tienen un umbral de detección que no captura lo que aún está acumulándose en silencio. Francisco, 58 años, de Bogotá, tomaba 4 tazas al día, todas sin azúcar, convencido de que hacía bien. La fatiga de las mañanas la atribuía al trabajo, al estrés, a los años, nunca al café. Sus analíticas no le decían nada diferente. Fue cuando redujo a 2 tazas y movió la primera después del desayuno que en las primeras semanas reportó mañanas con menos peso. No fue dramático, fue gradual. Pensó que era la edad, resultó que era el orden. Las analíticas son necesarias, pero son insuficientes para entender lo que ocurre en el hígado de un hombre de 55 que repite el mismo hábito cada mañana sin cuestionarlo. Ahora veamos qué hacer con todo esto. 3 acciones concretas que puedes implementar esta semana, sin eliminar el café, solo ajustando las condiciones. La primera, el desplazamiento matinal. Retrasa la primera taza, no en horas, solo hasta después de haber ingerido algo sólido. Investigaciones sobre carga hepática en ayuno señalan que el sustrato alimentario cambia el contexto de procesamiento de los compuestos bioactivos. Este ajuste no requiere eliminar el café, solo cambia el orden. La segunda, la reducción de frecuencia progresiva. Si actualmente tomas 3 tazas o más al día, investigaciones señalan que los efectos acumulados sobre la carga hepática son dosis dependientes en hombres mayores de 50. Muchos hombres reportan diferencias en sus síntomas digestivos matinales al pasar a 2 tazas en las primeras semanas de ese ajuste. La tercera, el registro de síntomas matinales. Durante una semana, anota cómo amaneces en los días en que modificas el horario del café. No para medir el hígado, para identificar si hay un patrón de respuesta subjetiva en tu propio cuerpo. José María, 64 años, de Madrid, lo hizo. Durante años revisó sus analíticas y escuchó que todo estaba bien. Seguía con digestiones lentas al levantarse. Seguía con la taza de café en ayunas como primer gesto del día. Cuando entendió el mecanismo, el ajuste fue simple. Y las mañanas también. Los datos más útiles sobre un hábito son los que recoge tu propio cuerpo cuando cambias una variable a la vez. Esta semana prueba un solo cambio. Retrasa tu primera taza de café hasta después de tomar algo sólido. 7 días. Fíjate en cómo amaneces. Nada más. Cuéntame en los comentarios qué notas al final de la semana. Porque los datos más relevantes para tomar decisiones sobre un hábito son los que recoge tu propia experiencia, no los que recoge una analítica que solo mide lo que ya pasó. Durante décadas, el café sin azúcar fue la elección correcta y en parte lo sigue siendo, pero la pregunta correcta nunca fue si tomarlo o no. La pregunta correcta fue cuándo, cuánto y en qué condiciones. Desmontamos 3 creencias hoy. Que el beneficio del café es automático e ilimitado. No lo es, depende del contexto. Que el horario no importa, sí importa, especialmente después de los 50 y especialmente en ayunas. Y que si la analítica está bien, el hígado está bien, los números de rutina miden umbrales de alarma, no acumulación progresiva en curso. Lo que aprendiste hoy no te pide que renuncies a nada, te pide que ajustes una variable, una sola, y observes lo que ocurre, porque un hígado que recibe lo que necesita, cuando lo necesita, trabaja de forma diferente, y esa diferencia se siente por la mañana, antes de revisar ningún número. Empieza esta semana. Cuéntame en los comentarios. Pequeños cambios, tomados en serio, hacen diferencias que el calendario no borra. Y el primer cambio empieza por entender cuál de tus hábitos te está costando algo que no ves en ninguna analítica, pero que sientes cada mañana cuando intentas arrancar el día. Llevas años levantándote así, atribuyéndolo a la edad, al trabajo, al mal sueño, sin preguntarte si hay una variable que nunca has cambiado, porque nunca nadie te dijo que era la que importaba.
Consigue ahora el libro digital 7 hábitos que te hacen despertar cansado después de los 40 y entiende qué hábitos están interfiriendo con tu metabolismo hepático cada noche. El metabolismo hepático no espera a que los síntomas se hagan visibles. El enlace está en el comentario fijado. Comprueba si estás repitiendo ese café en ayunas sin darte cuenta. Esta noche. Soy Carmen Navarro. Nos vemos en el próximo video. Cuídate, infórmate y recuerda, lo que sabes hoy puede cambiar lo que sientes mañana. Nota importante. Este video es solo con fines informativos y educativos. No sustituye el consejo médico profesional. Consulta siempre a tu médico antes de hacer cambios.